Avui és un dia molt especial. Espero que el recordem durant molt de temps. Avui, 4 de desembre de 2017, ens hem reunit ací per celebrar una campanya de conscienciació contra l'assetjament escolar de tot tipus, siga verbal o siga físic. Avui volem transmetre a tots i totes un missatge de convivència en un entorn pacífic, on tots i totes caminem junts i unim forces per a fer front i lluitar davant aquesta situació de desigualtat. Gràcies de tot cor per compartir aquest moment amb nosaltres tan important. Aprofite l'ocasió per saludar i donar la benvinguda també a tots els representants de l'Ajuntament que ha pogut vindre, que no es volien perdre aquest gran acte solidari. Donar-les també les gràcies perquè sense el seu suport continu i gran recolzament no podríem haver organitzat aquesta gran celebració. Un aplaudiment molt fort, per favor. Gràcies, Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies. Es que desde Vila-real, una ciudad solidaria, innovadora, pero una ciudad que se vuelca con las causas sociales, no puedo más que estar tremendamente emocionado y agradecido a la ciudadanía de Vila-real, a los colegios, al escultor Ortéis, que ha sido el anfitrión hoy aquí, y como no, evidentemente a ese corazón enorme de Marina, de la mamá de Jesús, que está luchando por una enfermedad rara, la distonia mioclónica, en la cual todavía se sabe muy poquito y que es cosa de todos que seamos capaces de luchar para poder conseguir que estas cuestiones pues puedan tener una solución y especialmente una mayor tranquilidad en las familias y en los más pequeños. Para que todos los niños que estéis aquí podáis entender mejor lo que acabo de decir, voy a contar una pequeña historia. Un día leí una frase en la que decía: nunca dejes de soñar, solo quien sueña aprende a volar. En ese momento me di cuenta de que yo tenía un sueño y que además lo quería hacer realidad. Así que decidí junto a mi familia y amigos ir a una casa muy grande, a la que podríamos llamar la Casa del Pueblo. Allí me encontré con un equipo de personas maravillosas que me escucharon atentamente. Ese equipo estaba representado por un hombre que sabía mucho de sueños, incluso me habían dicho que era capaz de conseguir hacerlos realidad. Así que me decidí a contárselo todo. Él me miró y me dijo: tu sueño es muy grande, Marina, y tú sola no puedes estar en esto. Yo te ofrezco mi ayuda. Y así fue. Todo su equipo se puso en marcha. ¿Y sabéis qué? Estoy a la mitad de camino de conseguir hacerlo realidad. Nuestra asociación ha crecido muchísimo en poco tiempo porque no hemos parado de trabajar. Llevamos a cabo una investigación en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Apostamos por ello porque creemos en la investigación, creemos que lo vamos a conseguir. No es una de las investigaciones más complicadas y queremos un tratamiento específico para nuestro hijo, que hoy por hoy cualquier síntoma que tenga no se puede tratar de ninguna manera. Seré muy breve en la parte de los agradecimientos, algo que suele aburrir mucho a la gente, pero que os puedo asegurar que salen de lo más profundo de mi corazón. Gracias al Ayuntamiento de Vila-real por creer en nosotros y apoyar nuestras iniciativas. Gracias hoy en especial a Servicios Sociales, de la mano de Álvaro Escorihuela. Des de la regidoria de Serveis Socials, sense dubtar-ho, des del primer moment que vam tindre la proposta d'aquest acte, doncs vam recolzar aquesta iniciativa que té una finalitat de conscienciació, doble finalitat de conscienciació de la enfermedad rara que pateix Jesús Dueñas, i que també ha servit amb la participació del Langui per a una jornada de conscienciació contra l'assetjament escolar, en la qual han participat 1.500 xiquets de pràcticament la totalitat de centres educatius del municipi. Per tant, molt contents i esperem que tots aquests objectius que havíem marcat en aquesta jornada s'hagin complit. Estas son estas cosas, las pequeñas cosas, pero tan grandes, que te hacen muchas veces levantarte cada mañana y tirar adelante con mucha fuerza. Yo quiero agradecer especialmente un día como hoy al Colegio Escultor Ortéis, a Lucía, su directora, en nombre de todo el equipo
pedagógico de este excelente colegio y a todos los colegios que os habéis sumado a esta iniciativa tan interesante, porque nuestra ciudad es una ciudad de primera en el fútbol, es una ciudad que nos gusta estar siempre a la vanguardia, innovadora, pero especialmente de lo que más orgulloso me siento como alcalde és que és una ciutat tremendamente solidària. No? Doncs en els temps que corren pense que és un acte molt de conscienciació per a tota la comunitat educativa i era necessari compartir aquest gran esforç per tot l'acte que hem fet en totes les escoles que pensem que també d'alguna manera s'impliquen en el tema de conscienciar els seus alumnes contra qualsevol assetjament escolar. Aleshores, quan em van proposar la idea, és que vam dir que sí quasi immediatament. La historia de Potami. Érase una vez un hipopótamo que tenía 5 años y que se llamaba Potami. Potami también estaba muy preocupado por lo que le ocurría. Él iba a la escuela de la sabana africana, iba a la clase de los animales de 5 años. Allí también empezaba a tener algunos problemas con los movimientos que no podía controlar. Se caía en el recreo de los animales. Sus brazos se movían de golpe sin que los pudiera controlar. Que además lo hayamos hecho dentro de la campaña de Se Buscan Valientes, esa campaña que Mediaset puso en marcha en 2017 y en la que el Langui, un personaje muy conocido, al que los niños evidentemente tienen pasión porque lo ven en El Chiringuito de Pepe y en muchas series de televisión, y con ese rap fantástico de Se Buscan Valientes, yo creo que lo de hoy ha sido hacer historia y desde luego que estos niños jamás van a olvidar un acto como hoy y van a reflexionar respecto a algunas cosas que las hemos pasado muchos cuando hemos ido al colegio y que tenemos que luchar para desterrarlas. Os voy a contar una cosilla que es, cuando yo era pequeñajo, bueno, yo nací así, a mí me faltó oxígeno al nacer y bueno, nací con parálisis cerebral, como me veis. Pero, ¿vosotros creéis que en la escuela, cuando yo iba al colegio, al estar así, había compañeros que no les gustaba mucho y recibía de parte de ellos acoso escolar, bullying? ¿Vosotros creéis que me hacían bullying cuando yo era pequeño? Os quiero escuchar más fuerte, ¿sí o no? Pues no. ¿Qué sorpresa, Pues no, yo no recibí acoso escolar, yo no recibí bullying. ¿Por qué? Os voy a decir el secreto. Porque tuve un montón de amigos, de compañeros valientes, que a la mínima que veían que algún compañero me hacía burla o se reía de mí, se ponían delante o se lo decían a un maestro. ¿Qué te sentías al recibir bullying? Me sentía mal, sentía que se reían de mí, que yo no valía para nada, o que mis andares no molaban. Y claro, venían otros compañeros y me decían: ¿pero qué dices, tío? Si tú eres capaz de hacer muchas cosas, pero si tus andares son diferentes y lo que mola es ser diferente, porque todos somos iguales. Y entonces lo que hacía era que mis compañeros, cuando me decían eso, me venía otra vez arriba y decía: ostras, pues tendrás razón. Nosotros estamos buscando soluciones para que nuestro hijo tenga mejor calidad de vida, pero sí que hago un llamamiento a que la gente se dé cuenta de que todos somos diferentes y, como ha dicho Juanma, el Langui, ahí está lo bonito, que cada uno somos de una forma y que tampoco tenemos que mirar a ver quién escribe mejor o quién escribe peor, porque no sabemos por qué lo está haciendo así de mal o a quién le tiembla el pulso, como es el caso de mi hijo. Aceptación y bueno, querer un poco más aceptar eso, la diversidad de todas las personas y de los niños sobre todo. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. ¡Manos en el aire! ¿Cómo? ¿Cómo? Esa manita de lado a lado. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora sí, fuerte. Eso es un susurro. Más fuerte, más fuerte. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.
Gracias. Especial dedicación a Jesús, niño fantástico. Muchas gracias, chavales.